Disculpe, congresista, un momento. Le ha cedido las 2 interrupciones a la congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Hace unos instantes escuchaba a una congresista acusar al fujimorismo de haber pretendido soslayar la investigación respecto al caso de Soladicio y Vida Cristiana. Esa es una bajeza. Esa es una mentira. Es una tamaña mentira. No lo señala el congresista Belaunde. Sea responsable de lo que dice. Y sabe el congresista Belaunde que hemos luchado para que esta comisión se instale. Lo he llamado y hemos hecho causas comunes. Acá tengo en manos 4 oficios, 4. Porque cuando uno habla tiene que tener la capacidad de acreditar lo que dice, porque después todavía dice mentira. Aquí hay 4 oficios que se han cursado a diferentes presidentes, digo los números, el 1298, el oficio 502 cuando era presidente el congresista Galarreta, cuando era presidente el congresista Salaverry, el oficio 1501, el oficio 1299, contraste. ¿Y qué pedimos? Que se instale la comisión investigadora con días, porque todos tienen derecho a alcanzar justicia, todos tienen derecho a alcanzar justicia. Entonces, demuestro, acredito que lo que se dice es mentira, que lo que nos atribuyen acá es falso. Y todavía dicen, nos indigna que hagan eso o aquello. ¿Dónde están que lavan las banderas? Cuando no se pone la señora Villarán donde tiene que estar. ¿Dónde lavan banderas? Hablen con la verdad. Gracias, presidenta. Gracias, señora congresista. Continúa en el uso de la palabra el congresista Jorge Castro. Tiene el uso de las interrupciones la congresista Glave. Gracias, congresista Jorge Castro. Y es importante, presidenta, dejar clarísimo acá, después de la penúltima interrupción, de la penúltima intervención en este pleno, que sí hay una voluntad de recambiar la historia. Y sí hay una voluntad de negar los hechos, presidenta. Y se ha pretendido decir acá, utilizando a un periodista como el señor Uceda, que hay hechos que están documentados que son falsos, presidenta, y no es así. Es una vergüenza que el fujimorismo hoy pretenda negar responsabilidad en el crimen de Colina. Es increíble que a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentencias en el Perú han confirmado la participación de Fujimori y Colina en el secuestro y la desaparición de los chicos de Cantuta, presidenta. Y no vamos a permitir que se elimine la historia de Cantuta y tampoco la historia de Pedro Wilca. Porque a Pedro Wilca, presidenta, lo conocimos. Y además su familia ha luchado en la Corte Interamericana, que también tiene una sentencia diciéndole al Estado peruano que asuma responsabilidad en el crimen de Pedro Wilca. Entonces no vamos a permitir que reescriban la historia, presidenta. La historia está y hay sentencias firmes. Y quienes no quieran, que lo siento mucho, por algo están en la cárcel, señora presidenta. Continúa en el uso de la palabra el congresista Jorge Castro. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, colegas congresistas. Aquí realmente nos han hablado de materialismo, de idealismo, nos han mecido de un lado para otro, nos han sacado de allá para acá, etcétera, etcétera. Nos han hablado de hombres, de mujeres, de LGTBI, de homosexualidad, de todo. Cuando los hechos son realmente concretos, yo no sé por qué se arañan o no tienen calidad de investigadores o para qué estamos aquí, señores. Aquí está claro lo que dice. Tenemos un tiempo de investigación, 120 días hábiles, dice. Se debe investigar. Para eso estamos aquí en el Congreso. Tenemos el tiempo claramente establecido. Segundo tema, el objetivo, identificar y fiscalizar. Los que no conocen pues de investigación, por eso que hemos fracasado tantas veces en tantas comisiones de investigación. Tercer tema, aquí tenemos el hecho, y alguien va a negar esto, de que han elaborado mal unos libros. Ahí hay un hecho claro y concreto, objetivo. O sea, no podemos negar esas realidades. El cuarto punto, tenemos un periodo de investigación, dado por qué, puede ser, no sé,
no sé, los 5 últimos años, que creo que es de Saavedra, Marten, etcétera, etcétera. O sea, están dados los 4 elementos básicos en un proceso de investigación. Y aquí nos quieren marear que Marx, que Lenin, que el otro, que mi abuelita, que mi papá me dijo. No, por eso que perdemos autoridad frente a la comunidad en general, señores. Cuando tenemos un caso específico y toda la vida estamos eludiendo las cosas. Cuando queríamos hacer la bajato, que estábamos totalmente, y una vez más me ratifico, hace 2 años hablamos del caso de PPK. ¿Cuánto tiempo hemos hablado de cada uno de ellos? Y después no fue el propio Congreso que se tiró al tacho de la basura lo que hubo acá, lo que se avanzó. Y después ahora nos quieren dar las lecciones desde Brasil. Vamos a cualquier lugar y le demostramos palmariamente y objetivamente cómo fueron los procesos de investigación. Ese es el problema, pues, señores. Antes de ingresar acá al Congreso, yo creo que es necesario recomendarnos, nosotros mismos y todos, para hacer algo de investigación, porque ese es el trabajo que tenemos nosotros acá, fuerte, y definitivamente creo que es el de fiscalización, que es clave. Hoy día hemos estado en la Comisión de Presupuesto también, y no les interesa, justamente les interesa, así al Ministro de Economía, al Presidente del Consejo de Ministros y al propio Vizcarra, les interesa pues lo que estamos haciendo así ahora una vez más, y distrayéndonos, y lamentablemente la población en el Perú dirá, pues este Congreso no sirve para nada. Esa es la forma en que nosotros desnaturalizamos la función del Poder Legislativo. Pero ahí están, señores, están ahí claramente definidos los 4 aspectos. Tiempo adicional. Pero lamentablemente, yo creo que simplemente van a disculpar, tampoco no somos expertos en el tema, pero definitivamente creo que nos estamos yendo por cualquier lugar, pero menos al objetivo. Y yo quiero irles y preguntarles a las 2 partes que hoy están en un diálogo permanente, etcétera, se dicen de todo. Preguntémosle si alguien se opone, por ejemplo, a fiscalizar. Si alguien se opone, esa sería una materia de discusión, porque la ley y la Constitución y aquí el Congreso está creado para fiscalizar, salvo si alguien se oponga sobre esa materia. Segundo tema, en la fiscalización está claramente definido el plazo, está definido también, volvemos a insistirles, está definido el hecho, hay hecho por investigar, hay hechos por investigar, y también están los actores y el tiempo definido, señores. Sobre esas cosas es lo que tenemos que discutir, señora presidenta. Creo que se nos quiere ir el santo al cielo. Hay unos que no creen en Jesús. Tiempo adicional. No creen en la religión, pero sí el santo que se nos vaya. Esos no creyentes hoy quieren que el santo se les vaya al cielo, porque no están acostumbrados a hacer la labor de la función principal que tenemos en el Congreso, que es de fiscalizar, y agachan cada vez la cabeza, cuando inclusive nos dicen a nosotros que ganamos 42.000 soles. Y bueno, señora, en todo caso, aquí nos dice que vayamos al voto. Mejor que continúe pues este cirquito de una y de otra parte. Y eso es triste y lamentable lo que está pasando. Y a mí me llama poderosamente los que están televisando. Y también le preguntamos aquí a los camarógrafos, desaparecieron los medios de prensa. Solamente les gusta cuando están aquí. Ahí está el señor. Le pregunto a usted, ¿está definido el tiempo de...? Creo que usted nos va a sacar del problema aquí. Nos va a sacar aquí del problema porque claramente ha escuchado tantas veces, y aquí está claramente el plazo, el objeto, están los hechos y están los actores. ¿Qué más podemos? ¿Qué más necesitamos? Únicamente tenemos que ponernos de acuerdo si va a haber investigación o no la va a haber. Para que concluya. Perdón, para finalizar. Lo único que tenemos que, para finalizar, señores, ponernos, señores, ¿fiscalizamos o no fiscalizamos? Renunciamos a nuestra labor fundamental en cualquier congreso del mundo, en cualquier lugar. Eso lo hacen en La Habana, lo hacen en Rusia, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Chile, en cualquier lugar. Es lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, digámoslo acá de manera clara, pues yo no quiero investigar y punto final. Y ahí quedamos en todo caso y nos vamos cada uno, buenas noches, cada uno a su casa y bajamos. Para que concluya. Perdón, y aquí ya no podemos continuar en este tipo de situaciones porque por eso es que se ríe la prensa, se ríen. Yo le pregunto a los camarógrafos una vez más, también ellos están viendo del otro lado, cada uno, y también los señores, si ven simplemente lo que dice, tema de debate. Y simplemente el tema de debate se fue por otro lado. Buenas tardes, señora, muchas gracias.
Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Olaechea Álvarez. Gracias, señora Presidente. No presidente. Lo que estamos viendo es el participio activo, que es cuando el verbo impersonal el sujeto se convierte en verbo. Entonces nosotros tenemos que tiene dos formas para el morfema de la primera conjugación, el verbo ar, que es amante, ante. Ese es el morfema de la primera conjugación. De la segunda conjugación es ente. Usted, señora Presidente. Entonces ya nos estamos contagiando a hablar mal. Ya estamos confundiendo las palabras. Pero regresemos al tema, no nos vayamos, como dice mi colega Jorge Castro. Comencemos a hablar bien el español, a lo mejor eso va a influir en la educación también. ¿Seré congresista o congresista? Dejemos de hablar mal el castellano y comencemos a hablar de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, salvo que tengamos algún nebrija chicha que nos genere un español chicha y lo aprenderemos todo. Pero acá hay temas que han pasado de largo. Y la buena descripción del estudio, perdón, me pide la palabra Mario Mantilla. Tiene la interrupción, congresista Mantilla. Gracias, congresista Pedro Olaechea, presidenta. Creo que acá hay varios parlamentarios que no han revisado o no han leído los considerandos de esta moción. Acá no se trata solamente de ver el tema de estos contenidos sexuales de los libros de este año 2018, sino hay varios temas, hay varios errores que se han venido repitiendo desde el año 2013, 2017, 2018. Lean los considerandos de la moción. Están direccionando sus discursos por otro lado. Ahora, ¿cómo no haber responsabilidad, presidenta? Y no quisiera adelantar la opinión aquí, pero si la demanda de los padres de familia fue interpuesta en el año 2015, si no me equivoco, y en el año 2016 hubo la primera sentencia, y a pesar que había un juicio en trámite, mandaron a imprimir los libros con estos contenidos sexuales. Entonces, y esto no se va a investigar, se tiene que investigar porque si había un juicio de por medio, no tenía por qué mandar a imprimir. Y qué curioso, sale la sentencia e inmediatamente reparten los libros. Muchas gracias, congresista. Continúa el uso de la palabra, congresista Olaechea. Estamos hablando que el verbo toma la forma de adjetivo para describir. Pero regresemos al tema. Lo que estamos confundidos es qué palabra es la que estamos hablando, qué se entiende por género. Ya eso también se perdió. Yo creo que acá tenemos que regresar a, como yo decía, lo que ha dicho mi colega el congresista Jorge Castro. Y no hemos escuchado las palabras... Disculpe, señor congresista. Se le ruega a los señores congresistas, congresista González, tenga la bondad de prestar atención y no hacer ruido porque el señor congresista está usando la palabra. Muchas gracias. Lo que viene a explicar nuestra colega, la congresista Noceda, que ella ha manejado la comisión, no le han contestado, le han dicho que sí, han encarpetado el asunto, había una investigación en curso pidiendo lo que estamos pidiendo hoy día. ¿Se contestó? No se ha contestado lo que ha dicho. No se ha contestado. Vale decir, el Congreso ha sido engañado. ¿No podemos investigar? ¿No debemos investigar? Cuando nos han dicho el Ejecutivo a través de su ministro de Educación y del Wexler que todos estos temas tenían que verse, se cambia el ministro y ya no se contesta. Ya no importa, el Congreso no importa. Ya no interesa lo que pide el Congreso. No es nuevo lo que estamos pidiendo. Esto se ha pedido ya. Y la congresista Noceda manejó la comisión con mucha eficiencia y quedaron en compromisos que no se han cumplido. Acá la tesis es, por lo que vengo entendiendo, que si hay una interpretación de que la sociedad puede hacer permisivamente lo que quiera, la violencia de género va a detenerse. ¿Hay motivos, causas empíricas que demuestren ello? No se ha demostrado nada al respecto. Es otra teoría, como la teoría científica de la historia, que tampoco demostró nada. Yo vi esta chancadita debajo del muro de Berlín. Entonces comenzamos con una segunda teoría científica sin ninguna base. ¿Cómo no fue la alimentación saludable? Tiempo adicional. Que tomó ese camino, hoy día, de ser el octavo país OECD en obesidad, es el segundo. Entonces será 70 años lo que se necesitan los nuevos símbolos. O es 70 años para que esta teoría se pruebe.
Entonces acá lo que tenemos que comenzar es parar el debate acá y comenzar a ver qué se ha hecho con el dinero de los contribuyentes. Si los niños están aprendiendo matemáticas, o cuando se les diga 2 por 1 dirán oferta, 3 por 1 contestarán ganga, 2 por 2 empate y 4 por 4 doble tracción. A eso vamos a llegar en la educación de matemáticas. ¿En qué estamos en la educación? ¿En qué estamos llegando? Estamos en los peores puestos de la prueba PISA. Y estamos bajando y cayendo. ¿Qué ha pasado con el Ministerio de Educación? Ya es 8% del PBI, deberíamos estar, como se decía, necesitamos que sea el 8, el 9, y ya se resuelve la educación. Vamos de mal en peor. ¿Cuántos colegios están sin terminarse? Y los libros, y todos los problemas que están habiendo, ¿en qué estamos? Entonces, tiempo adicional. por eso el propósito de la moción es investigar, ver qué está pasando. ¿No podemos mirar? ¿Está prohibido mirar? Ya con la presentación de la congresista Noceda no nos han contestado nada. Y nos quedamos tranquilos. No pasa nada. Aquí estamos. Entonces, por eso es que nos ratificamos en la moción y agradecemos a todos los congresistas por apoyarnos y acompañarnos en estos detalles. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Ochoa Peso. Presidenta, quería una interrupción, pero voy a empezar por aquello que no pensaba empezar. Yo entiendo que puede haber sido una parodia o una metáfora lo que quiso decir el congresista Olachea, pero yo exijo un poco más de respeto porque soy profesor. Y cuando nosotros encontramos ciertos errores, sabemos cómo abordarlos. Y nunca un profesor que encuentre 2 más 2 empate, o sea, los empresarios hacen eso, presidenta. Y por eso es que ojalá, así como todos estamos señalando ahora todo lo que se gasta en los textos escolares, cuando hablemos de la ley antielusión, ojalá ahí empecemos a decir 50.000 millones, ¿cómo el país lo va a perder? Yo estoy de acuerdo, presidenta, que indaguemos, averigüemos qué pasa en el Ministerio de Educación, pero exigimos coherencia. Coherencia. Y la coherencia va a ser cuando veamos la ley antielusión, para estar de acuerdo o no estar de acuerdo con que el Estado pierda lo que tiene que recuperar como plata, de lo que significa además, ¿no es cierto?, el 50% de la brecha de la educación. El 10% de la deuda social se pagaría con estos 50.000 millones. Pero, presidenta, al tema, como usted lo estaba señalando, de la conclusión que saco yo, presidenta, de esta conversación, porque de debate ha dejado de ser hace mucho rato, es que el peor error que puede cometer el país es encargarle a los políticos la revisión de textos escolares y la elaboración de textos escolares, porque hay un tema de ideologías, presidenta, que no miran el carácter pedagógico. Yo, presidenta, quisiera preguntar si a cuántos de nosotros hemos revisado el perfil del egresado, del estudiante de educación, el diseño curricular básico, esto que hacía referencia a la congresista Robles respecto a las ciencias sociales, si en ese perfil y en esa caracterización de competencias está todo el escenario de cosas que se han señalado aquí. De hecho, presidenta, hay errores que no se pueden tolerar. Y hay que investigarlos, y hay que desarrollarlos, pero no podemos poner en riesgo, sobre pretexto de ello, no podemos poner en riesgo la política del Estado peruano respecto a un enfoque como es la igualdad de género. Aceptemos lo que ha señalado la congresista Cuadros, debatamos, discutíamos, entre nosotros seguramente encontraremos diferencias y coincidencias, y encontraremos el mecanismo y la forma de decir cuál debería desde el punto de vista político, pero ya en el texto que hizo, incluso en el que se hizo mención a la señora Paloma Noceda, respecto a la mesa de trabajo que hacía sobre textos escolares, ya aquí, presidenta, algunos de los participantes decían... Tiempo adicional. Voy a decir Biblia para que alguien se sienta aludido, presidente. Pero, presidenta, creo que en realidad
la Comisión de Educación ya ha emprendido un trabajo. Y en la misma Comisión de Educación se ha encargado a un equipo que haga esta revisión. El gran riesgo, Presidenta, de todo esto es, y si esa comisión efectivamente profundiza y logra encontrar responsabilidades, aquí en el Pleno, Presidente, lo determinará para garantizar que se desarrolle todo el proceso investigatorio correspondiente. Pero estamos, colegas, con toda sinceridad, a punto de poner en inestabilidad una política educativa del país, una política educativa nacional. Yo los invito a revisar el diseño curricular nacional. Quiero terminar con lo siguiente, Presidenta. Desde hace muchísimos años yo vengo diciendo de que este sistema educativo va a seguir fracasando, porque el Ministerio de Educación... Para que concluya. Porque el Ministerio de Educación ha garantizado que la formación del niño se reduzca a 2 materias, matemática y comprensión lectora. Pero las ciencias sociales, Presidenta, no se considera en la dimensión de la que tendría que trabajarse. Lo que tenemos que exigir al Ministerio de Educación es que replantee esa política y le ponga más énfasis a la vida de los niños, las niñas y los adolescentes, y que puedan tener realmente la construcción de una oportunidad en igualdad de oportunidades. Yo exhorto, Presidenta, a los colegas, no vulneremos. Para que concluya. Sí, Presidenta, termino solamente con la intervención que me está pidiendo la congresista Bartra, no sé antes decir, Presidenta, seamos responsables. Y yo discrepo seriamente con el Ministerio de Educación, pero, Presidenta, no pongamos en riesgo el sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene las interrupciones la congresista Bartra y luego a continuación el congresista Olaechea por alusión. Gracias, congresista Ochoa. Gracias, Presidenta. En realidad, el congresista Ochoa es maestro, es profesor, como somos profesores varios aquí. Y he tratado de entender su discurso en este momento, porque no sé si se opone o no se opone. Porque eso de decir que los políticos no podemos intervenir para fiscalizar los contenidos educativos se contradice con lo mismo que él dice, la Comisión de Educación ya inició el trabajo y dejemos que ellos hagan y luego traigan sus conclusiones al Pleno. O sea, ¿se investiga o no se investiga, Presidenta? O lo único que nos preocupa es si se forma una comisión investigadora que va a tener facultades para poder determinar en profundidad qué es lo que ha pasado con la millonaria inversión que se hace en textos que terminan en aberraciones, que terminan en inconsistencias, que terminan en gravísimos errores que impactan directamente en la calidad de la educación. Asimismo, habla del currículo nacional y dice que debe ser cambiado. Sin embargo, escucho sobre todo a sus camaradas oponerse férreamente a que se pueda hacer un análisis de los contenidos que hay en el currículo. Creo que nos haría mucho bien, Presidente, y le haría mucho bien al debate que... Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Olaechea por alusión. Gracias, Presidenta. Me sorprende. Tengo mucho aprecio por los profesores, el profesor Ochoa particularmente. Pero ¿cuál es la diferencia entre un error cuando el participio activo, que es cuando el verbo toma la forma de adjetivo, en el morfema, en su primera terminación, termina en ante, segunda, tercera, en ente? ¿Cuál es la diferencia? Que decir que 4x4 es doble tracción cuando la segunda terminación de usted a la señora Presidente, de acuerdo a las reglas del idioma castellano. Entonces, es tan grave como decir 4x4 es doble tracción. Perdóneme que ese fue el sentido de la palabra de lo que quise decir. Y por el otro lado, la teoría de género, como escucho que no me han dado hasta ahora ninguna base científica que ese va a ser el resultado. No hay en el Oriente el casarse o estar entre grupos de personas de la misma orientación fue permitido, nunca fue criticado, pero no eran parte del Estado porque no generaban esa entidad que se llama el hijo. Eso es todo, Presidente. Entonces hay que revisar las cosas. Muchas gracias, congresista Olaechea. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Luz Cruz Teves. Ya. Gracias, señora presidenta. Me pide el congresista Pianto una interrupción. Tiene la interrupción, congresista Pianto. Gracias, presidente. En primer lugar, decir que nosotros que venimos de las regiones tenemos un respeto por la familia
y sobre todo por la forma como una familia tiene que componerse desde el principio cuando nosotros estudiamos. Si recordamos a nuestros profesores, lo respetamos y creo que miramos en ello un ejemplo, un valor adicional que ahora se está perdiendo. Pareciera, presidente, que en estos tiempos la intolerancia de querer tener la razón de ambos lados, no estamos llegando a una verdad. Y la verdad es lo que la población quiere, que tengamos compuestamente una familia, y una familia es una dama y un varón. Nosotros respetamos lo que pueda haber otras opciones, las valoramos, las calificamos, pero no nos burlamos, porque creo que respetamos su posición, pero tampoco que nos vengan a decir que nosotros somos retrógradas porque no estamos en el 2019. Yo creo que hay que aprender a entender los valores principales. Yo anhelo que mi hijo se case con una dama. Yo quiero ser abuelo. Tiene la segunda interrupción. Yo quiero tener nietos. Si ellos no quieren ver el respirar de un bebé en su pecho, es su problema. Si quieren tener relaciones anales, es su problema. Yo quiero que mis hijos disfruten de una dama y las damas disfruten de su marido. Esa es la educación verdadera que tenemos un cristianismo. Y si ellos se burlan, esa es la burla. Yo quiero que enfoquen, esa es la burla. Y así quieren que nosotros tengamos, cuando ellos hablan sus barbaridades y tenemos que soportarlos con decencia y con respeto, esa es la burla que ellos hacen que nosotros a veces tengamos que reaccionar. Aquí tenemos que respetarnos cada uno de nosotros. Y en medida que no nos respetemos, solamente le estamos haciendo al juego a que este Congreso cada vez sea menospreciado por la población. Yo pido al Congreso de la República que cada uno tengamos nuestra posición. Eso no es burla para nadie. Yo creo en la familia, creo en mi esposa y en mis hijos, en mi descendencia. ¿Por qué tendría que ser burla para ellos? Muchas gracias, señor congresista. Continúa en el uso de la palabra la congresista Luz Cruz Tevez. Gracias, presidenta. Por intermedio suyo, saludar a los colegas congresistas. Durante más de 3 horas escuchando a todos los colegas, presidenta, casi todos están de acuerdo para que se investigue los hechos irregulares en el Ministerio de Educación desde la gestión del exministro Javier Saavedra hasta la fecha. Sin embargo, señora presidenta, por políticas de austeridad del propio Congreso de la República, no es necesario que se conforme una comisión investigadora. Lo señaló la congresista Salazar, que ya en la Comisión de Educación se está viendo este caso. La población sabe que estamos en austeridad. ¿Para qué generar más gasto? A través de asesores, de técnicos, son gastos innecesarios, colega. Estoy de acuerdo que se investigue, pero que lo haga la Comisión de Educación. Y si es necesario, hay que darle facultades de comisión investigadora, porque la función del control político que tienen las comisiones ordinarias del Congreso comprende la realización de investigación de conformidad a nuestro reglamento del Congreso. Investigación sí, pero dentro de las políticas de austeridad del Congreso, colegas congresistas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Costa Santolaya. Gracias, presidenta. Nosotros también estamos de acuerdo con que estos hechos se investiguen. Creemos que la propuesta que ha hecho la ministra de Educación es lo suficientemente convincente. Es decir, ella ya ha ordenado una investigación administrativa de estos hechos. Y es más, ha creado una comisión para revisar todos los textos escolares en manos de los alumnos y alumnas en todo el país en este momento. Y además ha creado un mecanismo, una comisión, para ver de qué manera podemos evitar que a futuro estos hechos no se vuelvan a presentar. Me parece, presidenta,
una propuesta que debería ser recogida por el Congreso, lo que nos permitiría que nosotros nos aboquemos a otras cosas. Y a través de la Comisión de Educación perfectamente se puede hacer el seguimiento, y si los hallazgos y las medidas que tiene que tomar el Ministerio de Educación en relación con este problema no son adecuadas, entonces podríamos ver qué otros mecanismos tenemos a disposición. Pero resulta que la ministra está comenzando la investigación y ya tiene una comisión investigadora y está siendo interpelada por una gestión que no tiene sino tan solo 30 días. De manera que todo esto lleva a pensar, si la ministra nos está haciendo una propuesta tan razonable, ¿por qué es que el Congreso no quiere aceptarla? Y lo que hay aquí en realidad, Presidenta, es un intento por hacer creer que los problemas en los textos escolares son en realidad el problema del enfoque de género.